compartir con ustedes el tema del discipulado. Pero una de las cosas en las cuales yo he creído, pienso y me ha logrado sostener en el ministerio 17 años después, más los 8 años en que estuve interno para prepararme, en que para que un cristiano pueda perseverar, lo primero que debe de tener es palabra de Dios. Es lo primero. Si sacamos la palabra de Dios del seno de cualquier grupo y de la iglesia, seremos como cuando a una persona le sacan un niño de su vientre a una mujer. ¿Qué sucede? Se muere. Si ustedes sacan la palabra de Dios del grupo, se van a morir. Y eso es lo que menos queremos. Lo que le va a dar vida a una persona que sigue al Señor es la palabra de Dios. Me han pedido que pueda compartir con ustedes un tema que me pareció bastante interesante, y yo hice un retiro de una semana sobre el discipulado. Tenemos que tener en cuenta de que es necesario hacer una diferencia. Por un lado es ser apóstol y por otro lado es ser discípulo. ¿Cuál es la diferencia entre el apóstol y el discípulo? ¿Cuál es? El discípulo es el discípulo es el alumno, el apóstol sería el maestro. Entonces eliminamos la presencia de Jesús como maestro. Sí. ¿El discípulo no? Los he complicado con la pregunta, pero ya se las explico. Yo les pregunto, yo les explico. Miren, la diferencia es que un apóstol es el que está en la lista de los 12. Cuando Jesús sube la montaña, elige a 12. Ellos son los apóstoles, son los elegidos. Los que no están en la lista son discípulos. Pero el apóstol también es discípulo, pero el discípulo no es apóstol porque no está en la lista. Esa es la gran diferencia entre ser apóstol y ser discípulo. En mi país, Honduras, en algunos canales evangélicos aparece ahí el título de apóstol Misael. Pero decía, ¿y esto qué se debe? ¿Este es apóstol? Que se coloca el título de ser apóstol en una iglesia evangélica, apóstol Misael, decía. ¿Este es un apóstol? No puede ser un apóstol, a menos que fuera Pedro, Santiago, Juan y el resto. ¿Qué tendría que colocarse? Discípulo. Vean la gran diferencia, ¿no? Para que no nos podamos equivocar en torno a una terminología que para nosotros nos parece igual, pero no es nada igual. Apóstol, él es el que está en la lista de los 12 elegidos por el Señor Jesús. El resto son discípulos, y los apóstoles tienen doble, son discípulos también. Este del discipulado es que les quiero hablar, y como hay varios, de la cual también me pareció interesante, quisiera tomarlo desde un personaje, desde Pedro. ¿Qué es Pedro? La cabeza de los apóstoles. Fíjense que es bastante interesante que Jesús no coloca a nadie más que el que tiene más años de todos. ¿Quién era el jovencito? Juan. Se dice que él tenía entre 14 y 16 años cuando es elegido para ser apóstol, pero estaba en el mismo nivel que Pedro por la edad. Sí, claro, ¿cómo que me digan que no? No me vengan a decir que no. Si Jesús lo elige como apóstol, aun cuando tenga 16 años o 15 años, está en el mismo nivel de Pedro. Es apóstol. A veces cometemos los errores de pensar que los jóvenes no están en nuestro nivel. ¿Quién dice que no? Si el Señor Jesús no hizo ninguna diferencia entre Pedro, que llevaba muchos años de edad, y Juan, que era un jovencito. Ya lo vamos a ver cuál fue la gran diferencia entre estos dos personajes.
El discípulo, ¿quién es? Es alguien que conoce de las enseñanzas de Jesús. Es aquel que sigue a Jesús. Es aquel que aprende del Señor Jesús y debe de vivir como Él. Y debe de anunciar el Evangelio. ¿Ustedes creen que estamos viviendo como un discípulo? No se confiesen, que no estoy en un confesionario. Pero lo importante es que nos demos cuenta de que estamos en camino de seguimiento al Señor Jesús y que a lo mejor estamos aprendiendo de Él, estamos tratando de vivir y aprender de Él, vivir como Él y anunciar este Evangelio. ¿Qué dijo Jesús en Lucas 9:23? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Lucas 9:23. Lucas 9:23. Si alguno quiere venir tras de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígueme. Miremos el proceso para ser discípulo. Primero, hay que negarse a sí mismo. ¿De qué se trata negarse a sí mismo? Es dejar nuestros propios deseos para que nuestra vida sea guiada por los deseos de Dios. Negarse a sí mismo es dejar que Dios acepte lo que soy y yo con lo que soy empiezo a caminar. Es negarnos a nosotros mismos, que obviamente el ser humano actual le gusta afianzarse a sí mismo. Y vean cuántos locos no tenemos en este mundo que les encanta afianzarse a sí mismo, convertirse en estrellitas, y resulta que las estrellas en el cielo es el único lugar donde están. Los que estamos aquí en la tierra y seguimos al Señor Jesús, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Segundo paso, según el texto de Lucas 9:23, primero, negarnos a nosotros mismos. Segundo paso, tome su cruz. ¿Qué es la cruz? ¿Serán solo los problemas? ¿Serán solo los pecados? Toda la vida hay que asumirla tal cual. Tomar la cruz no solamente es pensar en el sufrimiento, porque ¿en qué momento fue tomado la cruz por el Señor Jesús? Cuando fue condenado. Le ponen la cruz sobre sus espaldas y comienza a caminar lo que nosotros llamamos el Vía Crucis, que comienza en el pretorio y termina en el Gólgota. Allí termina. O sea que la cruz es un paso, y después de hacer estos dos ejercicios hay que seguirlo. Según Lucas 9:23, el último paso es seguirlo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Al revés. Primero lo seguimos y luego queremos quitarnos la cruz, también colocarnos. Y resulta de que cuando ya seguimos al Señor Jesús, queremos eliminar la cruz. Pero no existe un cristiano sin cruz. Es más, no tendría sentido un cristiano sin cruz. Entonces, ¿por qué tenemos que eliminar nuestros problemas? Aun cuando tengamos que llorar. ¿Por qué los tenemos que eliminar? Si eso es parte de nuestro seguimiento con el Señor Jesús, si Él mismo sufrió, si Él mismo sufre, ¿por qué nosotros no tenemos que sufrir? O pensamos que venir a la iglesia no implica sufrir. También implica sufrir. En esta lista de los 12 apóstoles, quiero ver este discipulado de Pedro en el Evangelio de Marcos. Primero Jesús, márquenlo. Está en Marcos 3, capítulo 13. Y es el versículo 16, donde aparece este personaje. Estos son los 12. Simón, a quien puso el nombre de Pedro. Este es el personaje que vamos a ver. Son los 12 estos. Simón, a quien puso el nombre de
de Pedro. Cinco cositas para quien es un discípulo. Es un aprendiz que sigue a un maestro para vivir como él. En el cristianismo, un discípulo es quien, primero, cinco cositas cortas de quién es un discípulo según las Sagradas Escrituras. Primero, cree en Jesucristo. Segundo, aprende de su palabra. Tercero, vive según sus enseñanzas. Cuarto, ama como Él amó. ¿Cuál fue el amor del Señor Jesús? ¿Cuál fue el amor? Tan radical que dio su vida hasta entregarse en la cruz. Y último, quinto, comparte la buena nueva con los demás. Estas son las cinco cositas que debe de tener quien es un discípulo. Cree en Jesús, aprende de su palabra. Tercero, vive según sus enseñanzas. Cuarto, ama como Él amó. Y quinto, comparte la buena nueva con los demás. El discipulado no es un curso con una fecha de inicio y con un fin. Es un camino que dura toda la vida. Ustedes y yo, si hemos asumido un compromiso con el Señor, nuestro discipulado con Él debe de ser para toda la vida. No es que hoy sí, Señor, mañana no. El Señor no acepta que hoy le digamos que sí y mañana que le digamos que no. Él quiere de nosotros siempre un sí. ¿Lo tomaron? Marcos 3:13, que es la llamada de Pedro. Ahora miremos dónde aparece Pedro de nuevo. Cuando Jesús calma la tempestad, porque los discípulos están en una barca. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa. Marcos 4, del capítulo 35 al capítulo 41. Quédense en el Evangelio de Marcos, no se muevan de ahí, porque vamos a estudiar esto del seguimiento de Pedro con el Señor Jesús desde el Evangelio de Marcos. A lo mejor desde Lucas y Mateo puede ser diferente, pero lo estamos tomando desde el Evangelio de Marcos. No se muevan de ahí. ¿Quiénes estaban en la barca? Según Marcos 4. ¿Quiénes? Los apóstoles. No me vengan a decir los discípulos porque es cantidad de gente. No pueden caber en una barca todos los que seguían al Señor Jesús. ¿Quiénes estaban en la barca? Los apóstoles. Asumimos que, por supuesto, ¿quién estaba ahí? Pedro estaba allí. Se los dejo para que lean esta parte de Marcos 4, 35 al 41. Márquenlo para que lo puedan leer. No me vengan a decir que el otro lunes que vinieron aquí no han leído esto. Ahora bien, entrémonos de lleno a las características de quien es un discípulo. Características de quien es un discípulo. Primero, un discípulo escucha la palabra de Dios. Y ahí les dejaré un corto texto para que lo puedan confrontar. El discípulo dedica tiempo a conocer la voz de Dios mediante la Sagrada Escritura y la oración. Juan 8:31. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis
discípulos. Primera característica del discípulo: escucha la palabra de Dios. Marcos 6. Hoy los voy a llenar de textos, ya veo que sí. Y lo que me gusta es que por lo menos están atentos a esto. Marcos 6. En el capítulo 6 y el resto, Jesús, dice la Biblia, Latinoamérica, envía a los 12. ¿Quién estaba incluido en los 12? Pedro. ¿A qué los envía? Según aquí, dándoles poder sobre los espíritus impuros, les ordenó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran calzado corriente y un solo manto. Y ahí están todas las recomendaciones que deben de seguir los 12 cuando son enviados. Los enviados, por supuesto, en el grupo está Pedro. Segunda característica de quien es un discípulo: ama a Dios y al prójimo. ¿Se acuerdan cuando aquel maestro quiso colocar a prueba a Jesús y le dijo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? La respuesta de Jesús fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo más importante, dijo el Señor, es amar al prójimo como a ti mismo. La segunda característica de un discípulo es amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo amar a Nelson, que viene a hablar aquí? Es el prójimo. Hay que amarlo tal cual. ¿Cómo amar a aquella persona con la cual no puedo servir? Es el prójimo. Lo tenemos que amar tal cual es. Porque este es un mandato del Señor. Es que debemos de amar a la persona no por cómo es, sino por lo que lleva en su interior. Hoy tenemos la tendencia en nuestra iglesia de amar solamente a quien con el cual me llevo bien. Y con el que no se lleva bien, ¿qué pasa? Me siento al otro lado, con ese no quiero trabajar. Tercera característica de quien es un discípulo: vive en una conversión constante. Seguir a Jesús implica cambiar aquello que nos aleja de Dios y crecer continuamente en santidad. No pidamos que las personas que vengan aquí sean perfectas, no las hay. Las perfectas están en el cielo. Las que estamos aquí somos personas imperfectas. No pidan que los que vengan aquí a hablar, a leer un texto o a tratar de dar una meditación, lo hagan de manera perfecta. Los que estamos aquí somos imperfectos. A mí me gustó una expresión de un obispo elegido en mi país que decía él: Dios llama a quienes son imperfectos. ¿Para qué? Para irlos perfeccionando. Dios llama a quienes son imperfectos para irlos perfeccionando. Cuando alguien quiera que haya un retiro, cuando alguien quiera que haya una conferencia, cuando alguien quiera que haya una meditación perfecta, váyase al cielo. Es el único lugar donde va a encalzar la perfección. Cuando quiera que una familia sea perfecta, váyase al cielo. Las únicas es José, María y Jesús, como familia perfecta. ¿Y dónde están? En el cielo. Los de aquí somos imperfectos. Entonces, vamos a seguir como grupo siendo imperfectos, pero cada vez que nos encontramos aquí es para irnos perfeccionando. Ahí está la clave perfecta del por qué yo debo de venir a este lugar, por qué me debo de encontrar con los hermanos, porque yo me siento imperfecto y con el otro me iré perfeccionando.
Esta es la conversión constante que nosotros debemos de vivir y también la vivió Pedro. Tenía otra característica de un texto, a ver si lo encuentro, de la aparición de Pedro. En la multiplicación de los panes, capítulo 8, versículo del 1 y siguientes, la Biblia de Latinoamérica titula la segunda multiplicación de los panes. ¿Quién estaba ahí? Pedro. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba ayudando. Cuando se da la multiplicación de los panes, miren el proceso y el fenómeno que se da. Jesús pregunta, ¿hay algo de comer aquí? La respuesta fue, aquí hay un joven, no un adulto.